Tened ánimo. Soy yo. No tengáis miedo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. Oración. Señor, sálvame, sálvame cuando no sé reconocerte a ti en tu palabra. Sálvame cuando me alejo y mi barca empieza a naufragar. Sálvame porque tú eres el único que salva. Te reconozco, Señor Jesús, como el Hijo de Dios que todo lo puede. Gracias, Señor, porque en ti encuentro la calma. Gracias, porque con tu palabra me fortalezco. Gracias, Señor, por subir a la barca de mi vida y llevarme a aguas tranquilas. Del Santo Evangelio según San Mateo. Enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Después de la multiplicación de los panes, la gente se queda muy impactada al ver que Jesús puede alimentar de forma milagrosa a miles de personas. Piensan que este es el profeta que tenía que venir al mundo, el Mesías, y que sin duda sería un buen rey. Así que tienen la intención de llevárselo a la fuerza y hacerlo rey. Como Jesús sabe lo que quieren hacer con él, despide a las multitudes y les dice a sus discípulos que regresen a la barca y que vayan en dirección a Betsaida y luego a Capernaum. Pero él sube a una montaña para orar a solas esa noche. La primera parte del texto enumera una serie de hechos. Esta despedida a la gente les haría conscientes del regreso a casa y al trabajo, con un corazón dispuesto a compartir. Llevan el espíritu de Jesús, la fraternidad. Apremia a sus discípulos a subir a la barca y los manda a ir a la otra orilla, a Betsaida. El alejamiento obligado tiene su explicación: evitar el falso mesianismo triunfal. La ayuda evangélica no busca aprovechamiento interesado ni aplauso, busca ayudar al necesitado
compartir fraternalmente. Subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Jesús logra estar solo, orar, serenarse tras la muerte de Bautista. Orando al Padre, Jesús se siente hijo. Al rezar, nos sentimos hijos como Jesús, el Hijo. Es un hecho incuestionable la oración de Jesús. Ese trato con el Padre tiene una expresión muy viva en el Evangelio de Juan. Jesús dice a los dirigentes judíos: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro. La segunda parte narra la aventura de la barca, sacudida por el viento, atormentada por las olas. Poco antes de amanecer, bajo la luz de la luna, Jesús ve la barca a lejos. Se da cuenta de que las olas están golpeando con fuerza la embarcación y de que a los apóstoles les está costando mucho remar porque tienen el viento en contra. A menudo nuestras barcas pasan sufrimiento y muchas dificultades. Avanzar es difícil y demasiadas veces somos irresponsables. En la Biblia, el mar representa el poder terrible, las fuerzas caóticas, amenazantes, el abismo de fieras feroces. En la madrugada, Jesús baja de la montaña y empieza a caminar por encima del mar embravecido hacia ellos. Jesús es el bien que camina por encima del mal, el cual nunca tendrá la última palabra. Él es Shalom, paz en la lucha. Para este momento, los apóstoles ya han remado unos 5 o 6 kilómetros, unas 3 o 4 millas. Entonces ven a Jesús, que parece que los va a pasar de largo, y gritan muy asustados: es un fantasma. A veces las dificultades nos asustan. Con el miedo confundimos el bien con el mal, a Jesús con un fantasma, el compromiso con la indiferencia. Jesús los calma con estas palabras: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pero Pedro le contesta: Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti sobre el agua. Jesús le dice: ven. Entonces Pedro sale de la barca y se pone a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Sin embargo, al fijarse en la fuerza del viento, le da miedo y empieza a hundirse. Por eso grita: Señor, sálvame. Así que Jesús extiende la mano, lo agarra y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué te dejaste vencer por la duda? Sin fe nos hundimos, perdemos la calidad humana. Pedro y Jesús suben a la barca y el viento se calma. El episodio termina con dos confesiones de fe: la de Pedro, exclusiva de Mateo, y la de los discípulos. Los discípulos están muy asombrados, pero ¿tienen razón para estarlo? Si hubieran captado el significado del milagro de los peces que Jesús realizó tan solo unas horas antes, cuando dio de comer a los miles de personas, no debería sorprenderles ahora que pueda caminar sobre el agua y calmar el viento. Sin embargo, todos se postran ante Jesús diciendo: realmente eres el Hijo de Dios,
En Jesús vieron la presencia de Dios que les sale al encuentro en momentos de dificultad. Jesús, tú eres el Hijo de Dios, eres el yo que me complementa. Señor, sabemos que a pesar de las tempestades de la vida, tú nos conduces hacia playas serenas de la vida. A Dios nadie le ha visto nunca. Los humanos no tenemos idea de Dios en sí mismo. Nuestra idea sobre Dios es una realidad mental nuestra. El ser trascendente escapa a nuestro conocimiento. Jesús, ser histórico, es reconocido como Hijo de Dios, porque actúa como creemos que actúa Dios, estando cerca de nuestra vida, saliendo a nuestro encuentro en toda ocasión. Jesús aporta la seguridad de que nunca estamos abandonados de Dios. Hoy Jesús viene a enseñarnos otra manera de ir por la vida, andando sobre las aguas. Tenemos que dejar de impresionarnos por la fuerza de los vientos y de las olas y aprender a confiar en Él. Hay que dar el paso de la fe. Para que la fe madure, debe de ser templada con valor, también conocido como fortaleza. El valor solo se manifiesta frente al peligro. Si no hay peligro, si no hay amenazas, si no hay pruebas, entonces el valor no puede ser demostrado. Tener una fe madura significa creer más en lo que no se puede ver que en las cosas aterradoras que se pueden ver. Significa fijar la mirada en el amo del viento y de las olas, aun cuando sintamos el rostro salpicado. Y no es fácil. Pedro lo intentó y al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Es que es largo el aprendizaje en el difícil arte de caminar sobre el agua, de confiar en Jesús. Pero por algo se empieza, no se aprende a andar en un día. Que no nos cansemos de intentarlo una y otra vez, pues en ello se nos va la vida. Hemos sido criados por amor para que en medio de las vicisitudes de la vida caminemos sobre las aguas de la vida. Nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor, nos dice San Pablo. Eso mismo siguen haciendo hoy muchos cristianos, saliendo y ayudando a quien lo. Meditación. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Me sale de muy adentro el grito desesperado de Pedro. Señor, sálvame, pues me muevo muchas veces sobre aguas inestables y turbulentas, no sobre tierra firme. Y muchas veces, ante las dificultades de la vida, sucumbo. ¿Cuándo has dudado de tu fe ante las adversidades? Oración. ¿Qué le respondes al Señor? Gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto a ayudarme en mis tempestades y me dices, aquí estoy. Me dices, ánimo, sigue adelante. Gracias por los momentos de angustia y tristeza, porque eso me ayuda a fortalecerme y a madurar los problemas y dificultades, y me lleva a tener plena confianza en ti. Por eso te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Te pido perdón por las ocasiones que has estado cerca de mí y he dudado de tu presencia en medio de nosotros. Por las veces que he perdido la fe en las dificultades y problemas de la vida
y por refugiarme en otras cosas que no eres tú. Por eso te pido perdón. Perdón, Señor, perdón. Contemplación. ¿Cómo interiorizas el mensaje? En Jesús subiendo al monte a hacer oración. En Jesús que domina con autoridad las fuerzas del mal dentro de cada uno de nosotros. En Jesús que nos reprocha nuestra falta de confianza en Él. En mí mismo, tan débil, cuando me dejo llevar de mis seguridades y no pongo mi confianza total en el Señor. En otros hermanos que necesitan reavivar la fe en el único que nos libra del mal y nos da su propia fortaleza. Acción. ¿A qué te comprometes? Dad gracias. Unamos nuestras acciones de gracias con la siguiente oración. Oración final. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Jesús zarandeado por la vida. También a ti te resulta complicado buscar lugar y tiempo a solas. La muerte del Bautista te retira a un lugar desierto. La gente, sus necesidades y dolencias, lo impiden. A los discípulos tienes que apremiarles a ir solos. Tras despedir a la gente, subes al monte a solas para orar. Buscas la soledad para contactar con el misterio que llamas Padre, cuyo espíritu te muestra todo lo que Él hace, te ayuda a ver sus obras y a oír lo que dice, te mueve a aprender lo que te enseña. Con el Padre compartes tu tristeza ante la muerte de Juan. ¿Por qué tienen que tapar la boca a los críticos? ¿Me espera a mí lo mismo? Preguntarías repentinamente. Su amor incondicional alimentaba tu misión. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre. Comentabas los panes y los peces multiplicados. Le agradecías tu conmoción de entrañas comunes ante la gente sufriente, pobre, desorientada. Su amor y su libertad fortalecían tu espíritu. Ante su mirada compasiva, pondrías a los discípulos. Su expectativa de un Mesías triunfalista, fulminante, sus peleas por ocupar los primeros puestos, su dificultad para entender las cosas del reino, su miedo al fracaso, su inmadurez en la fe, su apego a las tradiciones, al templo, a la ley. Tras fortalecer tu fe, tu amor, tu esperanza, el Padre vuelve a enviarte al desierto de la vida, donde su espíritu actúa en la noche, en la tormenta. Ánimo, soy yo, no tengas miedo. ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? En tu amistad, los discípulos fundamentan su fe. Experimentan tu amor hecho comprensión, escucha, acogida. Sienten fuerza y consistencia en medio de la debilidad. A tu lado van percibiendo al Dios Padre, que les oye, les perdona, les ilumina, les ama, que les va desmontando su afán de ser ricos, poderosos, distinguidos, que les despierta pasión por la vida de todos, que les insta a poner sus talentos en favor de la vida,
que les anima a crear fraternidad. Jesús de la oración, ayúdanos a buscar tiempo y lugar para el encuentro con el Padre, contigo y con el Espíritu, para escuchar y sentir tu amor constante, para entender y proyectar nuestra vida, para ofrecerla como tú al servicio de los hermanos.